Estamos a cargo de María Belén Benítez, que es presidenta del Hospital de Presidente Perón. Bueno, buenos días a todos. Soy Benítez María Belén, residente de primer año del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Y hoy les traigo púrpura trombocitopénica idiopática y síndrome antifosfolipídico a propósito de un caso. Bueno, el contenido lo dividí en la primera parte del caso clínico, la segunda es púrpura trombocitopénica idiopática, que a partir de ahora lo voy a nombrar como PTI. La tercera es síndrome antifosfolipídico, cuarta conclusiones y por último biología. Bueno, empecemos. El caso clínico, paciente femenina. Voy a borrar esto, que no se ve. Paciente femenina. Bueno, paciente femenina de 35 años de edad, es internada el día 16 del 9 de 2020 por sospecha de COVID-19. Se le hace la PCR de SARS-CoV-2 y da anodosable. Como antecedentes tiene hipotiroidismo, sobrepeso, hipermenorrea de 7 días. Y en el examen físico presentó petequias, sangrado bucal a repetición y hematomas espontáneos. Los estudios de laboratorio que se le solicitaron fueron hemograma, química clínica, exámenes inmunológicos y hemostasia. Del hemograma podemos ver una hemoglobina disminuida, así que nuestra paciente está una anemia, y tenemos el BCM y HCM dentro del rango de la normalidad, así que es una anemia normocística normocrómica, que concuerda con los sangrados a repetición que manifestaba la paciente. Lo que más llama la atención desde los resultados son las plaquetas de 6.000, que luego, con el frotis de sangre periférica, pudimos descartar que no sea una pseudotrombocitopenia inducida por ECMO, y no vimos aglomeraciones en el frotis. También pudimos ver la morfología del glóbulo rojo que concuerda con esta anemia normocítica. Del examen inmunológico podemos ver que HIV por ELISA, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, citomegalovirus y Epstein-Barr dieron todos no reactivos. De hemostasia tenemos que el APTT y el DA26 dentro del rango de referencia, igual que el TP101 también en el rango de referencia. En la clínica podemos ver que las enzimas hepáticas, la bilirrubina indirecta, la total, LDH dan en el rango de referencia, igual que los biomas. Y lo que vemos acá es la disminución del hierro y la capacidad de unión a la transferrina, que también ha disminuido, pero concuerda con estas anemias que antes había. Otros estudios fueron aspirado de médula ósea y una ecografía abdominal. La ecografía abdominal fue para descartar que no tenga una esplenomegalia. Nuestra paciente no presentó un agrandamiento del vaso. Y del aspirado de médula ósea pudimos ver un aumento en el número de megacariocitos sin rango de displasia, la serie eritroide y mieloide normales. No se observaban infiltrados anormales, pero observamos megacariocitos con evidentes signos de hiperproducción de plaquetas, como se observan en la imagen a la izquierda. Bueno, el diagnóstico: tenemos una trombocitopenia aislada, menor a 100.000, antecedentes como hipotiroidismo y sobrepeso. Del examen físico tenía o tiene petequias, sangre a repetición y también hematomas espontáneos. Y del laboratorio, gracias al hemograma, al aspirado de médula ósea y el frotis de sangre periférica, pudimos descartar que el paciente no tenga leucemias, aplasia, síndrome mielodisplásico, mielofibrosis y anemia megaloblástica.
Gracias a la serología que se la realizó, también descartamos PTI secundario. Con todo esto dicho, nuestra paciente presentó una púrpura trombocitopénica idiopática cuyo diagnóstico es por exclusión. Una vez que fue diagnosticada, se le empezó con el tratamiento de metilprednisolona, que es un corticoide, 60 miligramos por día. También hierro por esta anemia que presentaba. El día 26/10/2020, nuestra paciente tiene 550.000 de plaquetas y vemos que la hemoglobina aumentó a 11,5. Se sigue con el mismo tratamiento. El día 16/11/2020 tiene una hemoglobina de 11,5 y 480.000 de plaquetas. Acá se cambia la dosis de corticoides y se da 40 miligramos y 20 miligramos en días alternados. El 25/11/2020 tiene una plaqueta de 122.000 y la paciente manifiesta la búsqueda de embarazo. Entonces se decide pedirle anticardiolipinas y anti-beta-2-glicoproteína 1. En este caso, los resultados fueron débiles. El tratamiento es el mismo, sigue el mismo tratamiento. El 16/12/2020 tiene una plaqueta de 101.000 y presenta hipermenorrea. Acá se disminuye las dosis a 20 miligramos por día. Y el 30/12/2020, con unas plaquetas de 60.000, se le aumenta la dosis a 40.000. El 24/2/2021 presenta unas plaquetas de 110.000 y se le disminuye el corticoides a 10 miligramos. El 17/21, la paciente tiene una plaqueta de 480.000, pero presenta una intolerancia al corticoide que se le venía administrando. Así que acá se empieza a dar un tratamiento de segunda línea llamado romiflostim, que el inconveniente de este fármaco es que cada ampolla cuesta 1.000.000 pesos. Se le pudo conseguir la primera ampolla, pero debido al alto costo no se pudo seguir el tratamiento. Y el día 9/2/22 se le realiza una esplenectomía. El 31/5/22 la paciente tiene unas plaquetas de 90.000 y tenemos la hermosa noticia de que todos vamos a ser tíos. Está embarazada. Acá se le vuelve a pedir los anticuerpos antifosfolipídicos por el que habían dado débil anteriormente. Y el 30/6/22 recibimos los resultados dando positivo para anticardiolipinas y anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1. Acá presenta unas plaquetas de 59.000 y se le cambia el tratamiento a gamma globulina intravenosa, que también es de primera línea, pero es más potente debido a que el embarazo potencia el. Ahora sí, pasemos a púrpura trombocitopénica idiopática, pero para esto me gustaría repasar un poquito lo que son las púrpuras trombocitopénicas, que son enfermedades que cursan con plaquetas menores a 100.000. Tenemos centrales y periféricas. Las centrales, la disminución de plaquetas se debe a algún error en la síntesis en la médula ósea. Puede ser por insuficiencia medular que abarque todas las series hematopoyéticas, una trombocitopenia central aislada, una anomalía de Mark-Henry, donde hay plaquetas gigantes, o Wiskott-Aldrich, donde hay trastornos inmunológicos en donde los gránulos delta y alfa están disminuidos y esto produce el acortamiento de la vida media de la placa. Las periféricas, donde la disminución ocurre en sangre periférica, que pueden ser inmunológicas, por ser puesto en el vaso, por consumo o por hemodilución. Ahora sí, la púrpura trombocitopénica idiopática es una enfermedad autoinmune adquirida, producida por una destrucción acelerada y producción inadecuada de plaquetas mediadas por autoanticuerpos. Se caracteriza por un recuento de plaquetas menor a 100.000 en ausencia de infecciones o patología de base que las justifican. Se van a clasificar según el tiempo de evolución, el PTI de reciente diagnóstico, donde se va a alcanzar la remisión completa en 3 recuentos plaquetarios mayor a 100.000 consecutivos antes de los 3 meses de evolución. Y acá me gustaría antes de los 3 meses de evolución.
Y PTI persistente, donde van a persistir los recuentos plaquetarios menores a 100.000 entre los 3 y los 12 meses de evolución. Y la PTI crónica, donde van a persistir los recuentos menores a 100.000 luego de 12 meses de evolución. La fisiopatología de la PTI son anticuerpos, que acá están, se ven como amarillos acá, que se van a dirigir contra las lipoproteínas 2B3A y 1B19 que se encuentran en la membrana de las plaquetas. Una vez que se unen, van a ser reconocidos por los macrófagos fagocitados, donde se van a mostrar a los linfocitos B, que van a activar a los linfocitos B produciendo más anticuerpos contra las plaquetas, produciendo este ciclo que se ve en pantalla. Las manifestaciones clínicas de la PTI son manchas purpúricas, equimosis y petequias. Y como nuestra paciente estaba embarazada, quería hablar un poquito de la PTI durante el embarazo. Hay una alta mortalidad materno-fetal durante el embarazo, el parto y el porpuepio, y es importante tener en cuenta que los anticuerpos maternos pueden atravesar la barrera placentaria y destruir también las plaquetas del bebé. En nuestro paciente, el bebé nació con bajas plaquetas, pero con el tiempo se pudo regular sin necesidad de algún tratamiento. La trombocitopenia neonatal es de grado variable y se presenta hasta en 50% de los casos de PTI materno. Hay que tener en cuenta para el parto el número de plaquetas. Se va a crear unas plaquetas de 50.000 a 80.000 en el parto vaginal y ya para una cesárea mayor a 80.000. Bueno, el tratamiento, que ya hablé un poco, pero acá vamos a ver en profundidad, tenemos lo de primera línea, como los corticoides metilprednisolona, cuya función es la disminución de cuerpos antiplaquetarios, alteración de la unión del anticuerpo con la superficie plaquetal, y también son inmunosupresor celular. Sus dosis son 30 miligramos por kilo día y su administración vía oral. Tenemos las inmunoglobulinas intravenosas, cuya función es bloquear los anticuerpos que atacan las plaquetas. Su dosis es 0,8 gramos por kilo dosis y su administración es vía intravenosa. Tenemos lo de segunda línea, como el romipostin, que son péptidos que se unen al receptor de trombopoyetina y estimulan la diferenciación y proliferación de los megakaryocytos. La dosis es 1 microgramo por kilo por día y la administración es vía subcutánea. Como tercera línea tenemos la esplenectomía, que es la extirpación del vaso, que es donde ocurre la principal depuración plaquetaria y la producción de los autoanticuerpos. El objetivo del tratamiento es mantener un recuento plaquetario seguro. Estos pacientes no van a llegar siempre a los valores de referencia que estamos acostumbrados, entonces se quiere tener un número de plaquetas de 20.000 a 30.000, lo que evita los sangrados. Ahora del síndrome antifosfolipídico no voy a hablar mucho porque este tema ya fue dado recientemente, pero lo quería nombrar porque lo siento presente. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por la presencia de manifestaciones trombóticas arteriales o venosas y otros trastornos obstétricos. Está asociada a la presencia de anticuerpos antifosfolípicos. Su fisiopatología se basa en anticuerpos anticardiolipinas, anti-beta-2 glucoproteína 1 y anticuerpos que dan la prueba de anticoagulante lúpico positivo. Estos anticuerpos van a interaccionar con los fosfolípidos cargados negativamente que están en la membrana de células endoteliales, monocitos y plaquetas. Una vez unidos, se genera una vía de signalización que, entre otras cosas, va a finalizar con el aumento de expresión de moléculas de adhesión y aumento en la síntesis del factor tisular. Todo esto va a llevar al paciente a estar en un estado keratogénico. Los diagnósticos del SAP se basan en un criterio clínico como trombosis venosa, trombosis arterial, trombosis de la microvasculatura o movilidad gestacional, más un criterio de laboratorio como anticoagulante lúpico positivo en 2 o más determinaciones separadas entre sí por 12 semanas,
anticardiolipinas, IgG o IgM, positivo en 2 o más determinaciones separadas de sí por 12 semanas, y antibeta-2-glicoproteína 1, IgG o IgM, positivos en 2 o más determinaciones separadas entre sí por 12 semanas. El tratamiento de SAF es con anticoagulante, vitamina K dependiente, como la warfarina y el acenofumarol, y se controla con el RIN, cuyo objetivo es mantenerlo dentro del 2. En el SAP obstétrico se van a utilizar heparina de bajo peso molecular, ya que no pasa la barrera occipital, como la enoxaparina, dalteparina, etc. En este caso, nuestra paciente no necesitó anticoagulante porque la enfermedad que predominó fue la PTI. Bueno, como conclusiones, el laboratorio fue fundamental para establecer el diagnóstico correcto, permitiendo no solo identificar la trombocitopenia característica de la PTI, sino también detectar la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos persistentes, confirmando así la coexistencia con el síndrome antifosfolipídico. Los análisis fueron relevantes en los controles seriados durante el embarazo, permitiendo adaptar los tratamientos según evolución hematológica y evaluar los riesgos de eventos trombóticos o pérdidas fetales. Acá les dejo la bibliografía, bien profundizar en el tema, y fotito de la RECI, y muchas gracias. Sí.